Señor, siendo parte del mejor negocio en el cual podemos participar, que es el negocio del Padre. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que lo que le voy a pedir es que me tenga paciencia, porque quiero ir construyendo un pensamiento que me parece demasiado importante para los días en los que vivimos. Entonces, muchas de las cosas que vamos a decir, tal vez usted ya las haya oído, pero dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, que para él no era molesto volver a escribir las mismas cosas y para nosotros es más seguro. Nuestra inseguridad frente a la palabra que el Señor nos habla muchas veces se da por no oírla muchas veces. A veces una hora de predicación, 1 hora y media, nosotros la pasamos demasiado rápido. Y durante la semana nos olvidamos de volver a oír una y otra vez. Y el no volver a oír, el no ser confirmados en la palabra, genera niveles de inseguridad frente a lo que Dios habla. Entonces Dios nos habla que Él es amor o que Él es nuestra plenitud un domingo, y durante la semana yo experimento sensaciones y experimento problemas que me intentan quitar de esa palabra. La seguridad no está en lo que yo pase, sino en volver a oír. Por favor, mira al que está a su lado y dígale, hay cosas que hay que volver a oírlas. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, gracias, porque en esta mañana estamos reunidos en tu nombre, congregados en este espacio, siendo partícipes de la obra de tu Espíritu en nuestra generación. En esta mañana, Señor, más que recibir información, más que recibir palabras humanas, queremos oír lo que tú has preparado desde la eternidad para que sea hablado en esta mañana. Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para oírte, porque una palabra tuya es más poderosa que 1000 palabras de hombres. Declaramos, Señor, en esta mañana, tu luz alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver y entender todo lo que ha sido destinado y predestinado para nuestros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta carta, la carta a los Hebreos, es una de las cartas más violentas y más agresivas que se escriben en la Biblia. Mucho hay o mucho se habla acerca de quién escribió esta carta, y no es mi tema. Yo tengo un pensamiento personal, pero como es un pensamiento personal no vale la pena mencionarlo. Pero sí podemos afirmar que esta carta tiene un nivel de agresividad sobre ciertos temas que son demasiado importantes de destacar. El tema que yo quiero compartir en esta mañana tiene por título, para los que tienen la sana costumbre de escribir y para los que no, que Dios tenga buena misericordia, es representantes o sustitutos. Entender la obra de Dios a través de Jesucristo nos lleva a nosotros a la conciencia de lo que significa la obra más maravillosa de Dios en toda la creación, que es la iglesia. La iglesia
Una de las palabras más banalizadas o una de las palabras más insultadas en nuestros días por una sencilla razón: la mala representación de los que la componen. En regla general, no sé aquí en Panamá, pero creo que sí, porque donde hay hombres y hay iglesia debe pasar esto. La gente no tiene problemas con Dios. Usted le habla a una persona de Dios en la calle, en el trabajo, y la gente dice: oh, con Dios todo bien, todo buena onda. Pero no me hablé de la iglesia. ¿Alguna vez escuchó esa frase? Yo con Dios de vez en cuando voy, le prendo una vela, rezo, voy a misa, aparezco en un culto de vez en cuando, pero a mí no me hablen de la iglesia, porque yo conozco uno que decía que era cristiano. No sé si alguna vez usted escuchó esa frase. Ese pero, no me hables de la iglesia, no está descalificando a la iglesia, está mostrando la ineficacia de los que debían representarla. Quiero compartir en esta mañana algo que me pesa muchísimo, y ayer hablábamos con mi esposa, y en esta dinámica de viajar, de compartir, por la gracia del Señor son más de 85 países en los que hemos predicado el Evangelio, uno tiene temas que pudiera desarrollar. O sea, hablábamos con mi esposa ayer, tenemos un montón de bosquejos o de temas que pudiéramos compartir que serían de una linda edificación. Pero no se trata de compartir lo que nosotros quisiéramos compartir, sino lo que entendemos en nuestro corazón, que Dios quiere comunicarnos por una sencilla razón. Toda palabra cobra un sentido mayor cuando se entiende para qué fue dada. Si tu papá o tu mamá te dicen no metas los dedos en el enchufe cuando tenés 2 años o 3 años, y vos vas y metés los dedos en el enchufe, vas a entender por qué te dijeron que no lo metas. Entonces, la próxima vez que te digan no metas los dedos en el enchufe, va a haber una mayor conciencia de esa palabra por lo que esa palabra puede producir. Ser representantes de Dios, y este será mi tema en las próximas 5 horas y media. No fue broma, pero si usted quiere tomarlo como broma no hay problema. Ser representantes de Dios es entender cuál es la función de la iglesia. La iglesia no es un lobby, la iglesia no es un club social, la iglesia ni siquiera es un organismo religioso. La iglesia es la única entidad establecida por Dios desde los siglos y las edades para representarlo. Y vamos a trabajar y vamos a construir en este pensamiento. Yo no quiero que usted cierre su mente a algunas cosas que son importantes. Vuelva por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Pero miren la expresión que le sigue. En otro tiempo. Por favor, diga conmigo: en otro tiempo. Dios no tiene tiempo porque Él es eterno. La Escritura nos enseña y nos declara que Él no cambia porque Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esta es una verdad. Él no tiene tiempo porque Él habita la eternidad. Pero también es verdad que Dios utiliza los tiempos para darse a conocer. En otro tiempo, dice el autor a los Hebreos, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y aquí podemos englobar en el versículo 1 del libro de Hebreos, podemos englobar todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, si usted quiere resumirlo de una manera muy específica, se resume en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. Y usted puede leer escrituras como Primera de Pedro capítulo 1, que nos habla de que esta gracia que nosotros recibimos fue indagada e inquirida por los santos profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a nosotros. Usted puede ver cómo todas las historias del Antiguo Testamento se resumen en que en otro tiempo Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Quién era el que hablaba o quién era el que representaba a Dios en el Antiguo Testamento? Los profetas. Los profetas eran la voz de Dios, los profetas eran los que hablaban en nombre de Dios, los que anunciaban juicios,
los que anunciaban victorias, los que ganaban guerras, como era el caso de Eliseo, los que hacían caer fuego del cielo, como Elías. Los profetas no solamente tenían una función de realizar actos proféticos, sino de representar a Dios con sus palabras. Pero diga conmigo, por favor, eso era en otro tiempo. Verso 2, por favor. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Diga conmigo, por favor, la voz que gobierna es la del Hijo. Me llevaría mucho tiempo explicarle y no quiero aburrirle con esta explicación, pero entre el versículo 1 y el versículo 2 se puede englobar toda la Biblia. Toda la Biblia se puede englobar en estos dos versículos. El primero, la supremacía de los profetas hablando en nombre de Dios. Pero el autor a los hebreos es claro en entender esto. Recuerde que el autor a los hebreos no le está hablando a un pueblo gentil. Le está hablando a un pueblo judío, a un pueblo que era gobernado por la ley, a un pueblo que era gobernado por las tradiciones, a un pueblo que era gobernado por las costumbres. A este pueblo, por eso dije que la carta a los hebreos, dentro de lo que yo entiendo, es la carta más violenta del Nuevo Testamento, porque apunta contra todos los ritos, todas las ceremonias, todas las costumbres, las tradiciones de un pueblo que estaba muy ritualista, pero que se estaba olvidando de que ellos vivían para representar a Dios. A veces nosotros, en la vorágine de todos nuestros días, tomamos a la iglesia como un rito, como una costumbre, como algo que hacemos todos los domingos, como la gente linda que conozco, mi club de amigos, y nos olvidamos que la función que nosotros tenemos es representar a Dios. Gracias por su amén tan entusiasmado. Yo sé que usted ya lo sabe, solamente déjeme decirle lo que usted ya sabe para que salga de este lugar con mayor seguridad. Hay dos tiempos en los que yo puedo vivir. Yo puedo vivir en el otro tiempo o yo puedo vivir en los postreros días. Los dos tiempos indican un gobierno. O nos gobierna la voz de los profetas, que hablaron muchas veces y de muchas maneras, pero ellos no tenían algo que el Hijo sí tenía. Diga conmigo, por favor, los profetas hablaban, pero el Hijo lo representaba. Mire, por favor, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. La versión original no dice por el Hijo, dice en Hijo. En Hijo, es una geografía y esto es interesante porque la expresión más utilizada en el Nuevo Testamento, 287 veces en las cartas apostólicas, que Pablo y los otros apóstoles hacen mayor referencia, es la expresión en Cristo, en el amado, en quién. No hablan de cerca, no hablan de rodeando, no hablan de aproximándose, hablan de dentro. Pero no es mi tema. A quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, por favor. El cual, esta descripción no la hace de los profetas. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La expresión, si usted tiene su Biblia de papel todavía, puede resaltar la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen allí es la palabra carácter, así como suena, carácter. Esa palabra, la definición dice que esa palabra significa representante que tiene el mismo carácter que aquel que lo envió. O sea, el Hijo, a diferencia de los profetas, era el único que tenía la capacidad de representarlo. Por eso usted va a ver que, yo no sé si acá, pero yo he ido a varias escuelas donde nos enseñaban que las personas de mal carácter seguramente eran profetas. Este tiene un carácter podrido, seguro debe ser profeta.
este hijo tuyo, mira, lo mal que se porta, el Señor tiene algo con él, debe ser profeta. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Esa expresión queda descalificada en los postreros días, porque en los postreros días nosotros no somos medidos por el carácter que tenemos, sino por el carácter que representamos. En el otro tiempo se asociaba a las personas por la función que tenían. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Usted no va a ver un profeta del viejo tiempo o del otro tiempo. Usted no va a ver un profeta del otro tiempo interactuar con la vida de la gente. Porque ellos aparecían, decían lo que tenían que decir y se iban. No había una vida corporativa, sino que ellos venían y decían, dice Dios que por 3 años no va a llover. Y después anda a buscarlo Elías. Dice Dios que convoquemos a los profetas de Baal y a los profetas de Acera y que los llevemos al monte Carmelo. Elías hizo eso y desapareció, tanto que se metió en una cueva. Y Dios tiene que venir a Elías y dice, Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Lo interesante es que Dios le dice a Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te resta, y le dice, después de aquí, unge a tu sucesor. Eso es muy interesante. ¿Para qué me vas a decir que me levante, que coma y que beba si me vas a pedir que elija a mi sucesor? Porque en el momento en que nos separamos de la vida corporativa, ya no servimos para los planes de Dios. Dios no trabaja con seres individuales. Por más que tengan toda la unción, toda la revelación, toda la gracia, separados de mí, nada podéis hacer. Ese separado de mí no era solamente, era separado del Señor, era separado de la estructura de la vida, que es un cuerpo. No quiero, perdón, a veces a mí me agarra la unción del mono y me voy por las ramas. Quiero volver al tema. La diferencia de tiempos es demasiado importante y la debemos de marcar, porque en otro tiempo había una forma en la que Dios era representado. Pero de ninguno de los profetas se dice que era la imagen de Dios. Recuerde, por favor, yo solamente apelo a su memoria. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Cuando el hombre peca, el hombre no pierde la semejanza de Dios. El hombre pierde la imagen de Dios. Pastor, ¿cómo usted va a afirmar eso? Por favor, Génesis capítulo 5, versículo 1, si sos tan amable, Javi, de ponerlo. Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿qué dice? A semejanza de Dios lo hizo. Y usted y yo sabemos que esa no es la verdad. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Génesis capítulo 5 está después de Génesis capítulo 3. Yo sé que no es una revelación demasiado profunda. El 5 siempre viene después del 3. Lo que quiero decirles es que después de pecar, después del pecado, lo que el hombre perdió fue la capacidad de representar a Dios. ¿Por qué usted piensa que Adán caminaba por la tierra poniéndole nombre a los animales y nadie objetaba? Vos te vas a llamar vaca y la vaca decía mu, que traducido es amén. Es solo una traducción del original. Vos te vas a llamar perro y el perro decía wow, que traducido es así sea. ¿Por qué nadie objetaba la autoridad de Adán? Porque no era la autoridad de Adán. Adán representaba a Dios. Lo que la creación veía era a Dios. Por eso la imagen por eso la idea de la serpiente no era hacerlo enojar a Adán o hacerla pecar a Eva. La idea de la serpiente era que se pierda la imagen de Dios. Hermanos, la creación está sufriendo hoy porque no ve a Dios. Los problemas que usted enfrenta no son porque usted es bueno y todo el mundo es malo y le quieren hacer la vida imposible. Es porque hay un sistema que lo que intenta matar en usted es la imagen de Dios.
La tierra sabe, la creación sabe, el diablo sabe que donde haya imagen de Dios habrá libertad. Por eso no le conviene al diablo que usted se forme a la imagen de Dios. Tiempo, por favor, yo quiero que usted me regale su tiempo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, lo que Dios es, Cristo lo representaba. La imagen misma de su sustancia. Por eso Jesús hace afirmaciones tan fuertes. Por favor, busque conmigo Juan capítulo 14, versículo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Con qué conciencia el Señor Jesús vino a la tierra? Con que todo lo que Él hacía no era por Él. Por eso cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Lo primero que los discípulos dicen es, algunos dicen que tú eres los profetas. Porque lo único que Israel conocía como obra de Dios era la operación de la voz profética. Pero Pedro tiene una revelación. ¿Por qué Pedro no dice, tú eres el profeta Cristo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús portaba que la gente podía ver? Pregunta, ¿qué es lo que usted porta y qué es lo que la gente ve en usted? La imagen misma de su sustancia. Otra versión dice, la imagen exacta de su persona. Otra versión dice, la representación exacta de su imagen. La clave está en la palabra representación. Dios siempre quiso ser representado. La creación es una forma en la que podemos ver a Dios. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 dice, porque su eterno poder y deidad se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Entonces, la idea de Dios al realizar las cosas era que Él sea visto. No es una cuestión de ser evangélicos. No es una cuestión de ir a la iglesia. Es una cuestión de colaborar para que Él sea visto. La iglesia tiene tanto poder porque es la única que lo puede dar a conocer. Ya no hay profetas que den a conocer a Dios. Los profetas ahora pasan a ser parte de los 5 oficios, 5 oficinas, 5 gracias, el nombre que como usted lo haya aprendido, que sirven, que colaboran para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. La diferencia más grande entre las gracias ministeriales del Nuevo Testamento en contraposición con las del Viejo es que las del Viejo hacían todo. Había que hacer bajar fuego del cielo, ahí estaba Elías. Había que abrir el Jordán, ahí estaba Eliseo. Había hambre, traigan la olla. Había muerte en la olla, traigan a Eliseo. Se te perdió el hacha, llama a Eliseo. Profetas ya. Usted tenía un problema, llame al profeta. Pero en el Nuevo Testamento, la operación de las gracias ministeriales es para que los santos hagan la obra del ministerio. Y es una diferencia abismal. Entonces, lo que usted y yo debemos de entender es que ya no hay una preeminencia ministerial, sino una responsabilidad corporativa. Por favor, mire al que está a su lado y dígale, tenemos una responsabilidad que es corporativa. Claro, es que lamentablemente hemos llevado la iglesia a un punto donde es solamente un lugar donde nos reunimos para pasarla bien. O sea, si hermano, si usted le preguntara al que está a su lado, y no se lo voy a hacer preguntar por miedo a la respuesta, nada más. ¿Para qué venías a la iglesia? Vengo porque mis papás me obligan, porque si no me retan. Y vengo porque tengo que estar acá, porque si no después no me dejan estar en la casa de luz. No sé si es así, yo
Solamente tiros al aire. No, es que si no vengo después me están llamando toda la semana, entonces para que no me estén llamando toda la semana porque no vine, vengo. Me levanto temprano todos los días, me levanto temprano el domingo también y ya está, cumplo con esto. Voy para que Dios me dé una palabra que yo quiera recibir. Entonces comenzamos a adaptar la iglesia a nuestras necesidades personales. Hermano, vienen días donde usted vendrá a la iglesia y lo que usted oirá no será para nada lo que usted quiere oír. Porque acá no, acá en Panamá no, pero allá en Buenos Aires, yo se los cuento, ni siquiera en Argentina por respeto a nuestros hermanos de Río Grande, pero allá en Buenos Aires hay gente que va a la iglesia y son como después de un tiempo, ¿vio que existen los catadores de vino? Son catadores de culto. Acá no, pero allá nomás. Yo les cuento para que estén orando. La reunión estuvo linda, pero si hubiese encantado esa canción que a mí me gusta. Me parece que te faltó un poquito de oración, hermano, esta mañana, porque esa canción que a mí... Me parece que al pastor que invitaron le faltó orar antes de venir a la reunión, porque estuvo así como, le faltó unción al mensaje, ¿no? No sentí frío de los aire acondicionados, pero después no sentí más nada. Entonces comenzamos a modelar la reunión eclesiástica a lo que nosotros creemos que debe de ser. Y déjeme decirle algo, la iglesia del primer siglo fue tan contundente en su generación porque los hombres no tenían interferencia en lo que el Espíritu quería hacer. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ministrando estos al Señor, Hechos capítulo 3, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. O sea, los ministerios que nacían de la iglesia primaria no eran ministerios por antigüedad. Y bueno, yo hace 6 años que estoy en la iglesia, ¿cuándo me van a poner como? 15 años al lado de los pastores, ¿cuándo será que? No, los ministerios de la iglesia primaria no eran por antigüedad, eran por lo que el Espíritu Santo quería. Hombres idóneos, hombres aprobados, hombres que tuvieran su vida resuelta. Entonces, la iglesia, amados, y yo quiero comenzar a cerrar dentro de las próximas 4 horas y media. No, estoy bromeando. Solamente 3 horas 45. La obra de la iglesia es continuar el trabajo que el Señor comenzó estando en la tierra. La iglesia no está para ser genial. La iglesia tampoco está para estar a la moda. La iglesia no está para ser cool. No. Es un insulto a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, modelar la iglesia como nosotros creemos que debe ser modelada. El Señor instituyó la iglesia por una sola razón, que sea su cuerpo. Córtese usted la cabeza, tírela a la basura y trate de caminar con su cuerpo. Haga el invento. Yo no sé si alguno acá vio alguna vez los locos Adams, que tenían el tío, ¿cómo es? El tío Dedos. El tío Cosa. Bueno, perdón, no se me enoje. Brava la patria, ¿eh? No, Cosa era el del pelo, tío Dedos era. Manos. Bueno, está bien, manos. Está bien, no se enoje, hermano, está bien. Estaba separado del cuerpo y tenía vida por sí misma, pero ninguno de ustedes tiene cara de vivir en la familia de los locos Adam, que son locos sí, pero no los Adam. Nadie puede vivir separado del cuerpo, porque el cuerpo tiene una idea, y la idea del cuerpo es hacer visible algo. Si usted me llama por teléfono, yo sé que a usted nunca le pasó, pero a mí me ha pasado. Pensar en la voz, a través de la voz de una persona, que esa persona es de cierta manera.
Entonces el pastor José me llama, yo digo, el pastor José por la voz que tiene mide 2 metros 10. Es tu gente, ¿eh? Yo no dije nada. Y yo comienzo a pensar por la voz que tiene, que él tiene un cuerpo. No sé si alguna vez a usted le pasó. Tiene pelo blanco, no usa lentes. Y uno comienza a imaginar y a tratar de describir cómo es el cuerpo de esa persona. Pero usted no puede afirmar que esa persona es como usted se la imagina hasta que el cuerpo se hace visible. A mí me ha pasado la desagradable experiencia de hablar con personas que tenían voz de que eran hombres así de 4 metros y medio. Y cuando te lo encontraba era así de chiquitín. Y uno buscando así por las alturas el hijo del Altísimo y no. Era el hijo del pequeñísimo. Claro, es que la voz no define cuerpo. Lo que define cuerpo es la visibilidad del cuerpo. Usted puede anunciar que Dios es amor. Lo que hace la diferencia es que usted muestre el amor de Dios. La diferencia que hace toda la diferencia está entre lo que se habla y lo que se hace visible. Hermanos, el Señor Jesús fue prometido por todos los profetas, pero no fue hasta que Él se hizo visible que alguien pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El cuerpo, por favor, si usted está anotando, anótelo. Lo que hace toda la diferencia es el cuerpo. La voz no es suficiente. Por eso Dios habló de muchas maneras y de muchas veces, pero se dio cuenta que su pueblo no le obedecía. Por eso el Señor Jesús le dijo, vuelvo pronto, y volvió a los 400 años. Usted tiene que tener cuidado cuando Dios le dice que viene pronto. Dijo, ya vengo en breve, y hace 2000 años lo estamos esperando. El Señor Jesús, el Señor fue prometido, fue anunciado. Isaías lo profetizó, Jeremías lo profetizó, Ezequiel lo profetizó. Los profetas, dice Pedro, indagaron acerca de esta gracia que era destinada a vosotros. Ellos hablaron, pero no fue hasta que Él vino, hasta que Él se encarnó, hasta que el Verbo se hizo carne, que la tierra no fue sacudida. O sea, la conmoción que Jesús produjo estando en la tierra no se dio por el anuncio de que Él venía, se dio porque Él vino. Podemos cantar, hermanos, podemos orar, Dios va a transformar, podemos orar en contra de todo, podemos orar en contra de los demonios, de las principados, de las potestades, de los homosexuales, podemos orar en contra de todo lo que querramos. Lo que hará la diferencia no es lo que decimos, sino el cuerpo que representamos. Debo decírselo como alguien y se lo tengo que decir, porque si no yo me iría de aquí con la sensación de que no lo dije. Porque si lo digo, ya lo dije. Pero si no lo digo, mi país, no le voy a hablar del suyo, le voy a hablar del mío. Tiene más acciones proféticas hechas que todos los países en Latinoamérica. Se lo tengo que decir. Esto no lo voy a contar de otra persona. Yo me subí en helicóptero a tirar aceite. Yo, Jonathan, Daniel Lara. DNI 38.633.902. Casado. Yo. Creímos que 250.000 personas afuera del Congreso de la Nación en el año 2011, 25 de junio del 2011, me acuerdo como si fuera hoy, 250.000 personas afuera orando frente al Congreso de la Nación, harían que la ley de matrimonio igualitario no se promulgue en nuestra nación. Argentina fue el primer país de Latinoamérica en sancionar la aprobación del matrimonio homosexual. Y no le estoy hablando de unión civil, le estoy hablando de matrimonio. Los abogados aquí presentes podrán explicarnos ahora la diferencia. Argentina fue el primero en sancionar el matrimonio igualitario, señor. Y déjeme decirle,
a las 4:04 de la mañana, cuando la ley se estaba aprobando, había 250.000 cristianos orando allá afuera. Y usted me puede decir, pero pastor, la oración no funciona. Claro que funciona, pero mientras teníamos 250.000 personas afuera, no había una sola mujer, una sola, en 253 diputados que sancionaron la ley que nos representaba. Entonces no es que la oración no funcionó, es que no teníamos cuerpo que nos representara donde se hacen las leyes. Entonces esto no se trata de quién ora más. Orar sin representar es una vana repetición y para Dios eso se llama religión. Que usted me diga a mí que ora 7 horas al día porque usted quiere ser una persona espiritual, yo debo decírselo hoy, usted será el próximo frustrado. Porque orar sin representar es igual que ser un fariseo. Porque después comenzaremos a medir a la gente por nuestro tiempo de oración. No, es que cuando vos ores como yo oro, ahí las cosas van a empezar a pasar. ¿Sabe? A mí me lo enseñaron en el Instituto Bíblico, que un pastor para ser buen pastor tenía que orar 3 horas al día. El pastor que me enseñó eso fue el pastor que fue descubierto acostándose con otra mujer y oraba 3 horas al día, todos los días. Lo que quiero decirle no es ni menospreciar ni subestimar el poder de la oración. Lo que quiero decirle es que la oración, como cualquier práctica espiritual, tiene que ir acompañada de algo que se vea. Si usted me dice a mí que ora, pero sigue siendo el mismo carnal que siempre, yo tengo que decirle algo. Usted es un religioso, no está orando. Porque la oración cambia. Entonces usted me dice que hace 7 días que viene orando todos los días, pero yo veo que usted antes mentía y ahora ya no miente, entonces yo tengo que decirle, la oración lo está haciendo mejor representante. Pero si usted es el mismo carnal hoy que hace 7 días atrás cuando se empezó a orar, ¿sabe lo que pasa? Que lo que se dice, pero no se logra ver con nuestra vida, lo que produce es fastidio. Y la idea no es hacerles enojar, pero si se enoja, tiene hasta la noche para perdonarme. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hasta las 6:00 tiene para perdonarme. Entonces, lo que quiero transmitirles en esta mañana es un sentido de responsabilidad que palabras no cambian generaciones. Voz no cambia generación. Personalmente, y esto es personal, lo anota a mi cuenta y el pastor José lo paga a la salida. Con una persona que dice Dios me dijo, ya no se puede discutir. Y lamentablemente, los cristianos en nuestra generación han devaluado la palabra Dios me dijo. Acá no, pero allá en Buenos Aires, perdón, en Buenos Aires. Hay gente que viene un día y dice, Dios me dijo que tengo que estudiar abogacía. Tengo uno de esos ahora. ¿Está bien? ¿Qué piensa usted? No, si Dios te lo dijo, que yo no voy a pecar yendo contra Dios. Pero al otro día, esa misma persona viene y dice, no, Dios me dijo que tengo que estudiar filosofía y letras. ¿Qué piensa usted? No, nada, padre. Si Dios te lo dijo, ¿qué puedo decir yo? Tercer día, y verdad digo en Cristo y no miento. Yo estaba de viaje, así que me pone en WhatsApp, pastor, en esta mañana Dios me habló. Tengo que estudiar diseño gráfico. ¿Qué piensa usted? Si Dios te lo dijo. Cuarto día, y verdad digo en Cristo. Pastor, Dios me habló esta mañana en oración. Ajá, ya no tenía expectativa en lo que me podía decir. Dios me dijo que tenía que ser pastor. ¿Qué piensa usted? Porque cuando una persona te dice que Dios le dijo, ya no hay punto de discusión, no se puede intervenir. Entonces, pastor, ¿qué digo? Mire, tengo un testimonio. Creo que es del Señor. ¿Podemos orarlo juntos? Voy a hacer un negocio. Yo creo que el Señor me lo dijo, pero no estoy seguro.
¿Podemos orar juntos? Y ver qué el Señor nos dice. Porque si no, hermanos, descalificamos a Dios, porque parece que Dios es bipolar. Que un día te dice una cosa, al otro día te dice otra, al otro día te dice otra, que al otro día vuelve a lo que te dijo el primero. Por favor, honremos la palabra de Dios. Debemos darle la dignidad que la palabra de Dios tiene. Hermano, por la palabra de Dios el universo fue creado y nosotros lo utilizamos para hacer lo que se nos antoja. Porque ¿qué esconde ese Dios? Me dijo, no, es que yo lo quiero hacer y Dios me dio el aval. Nunca la voz de Dios, por favor, si usted está anotando, anótelo. Nunca la voz de Dios vendrá en forma individual. Porque Dios no le habla a individuos, Dios le habla a un cuerpo. Me acuerdo el año pasado con los pastores y Juan Pablo, que estaba en Argentina en la conferencia de octubre. Lo que comentábamos después estando en Buenos Aires. Rumania, Oceanía, África, Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica, todos con diferentes expresiones, pero en definitiva era el mismo concepto. ¿Qué es lo que me deja ver a mí eso? Que Dios está hablando algo a toda la tierra. Dios no le habla algo a un ministerio. Dios no le habla algo a un individuo. Dios no le habla algo a una familia. Dios habla en concepto corporativo, porque cuando Dios habla, mire, bueno, yo se lo digo, si se enoja, se enoja, pero no hay problema. Dios ni siquiera lo registra a usted. Pero así de duro, como para que se enoje de una, no dando vuelta. Dios ni lo registra. Vamos a dejarla ahí porque la próxima ya me va a mirar más raro de lo que me está mirando ahora. Dios ni lo registra. Si usted está en Cristo, si usted es un verdadero cristiano, Dios ni sabe que usted está. Pastor, fuimos muertos, crucificados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él y resucitados a una nueva vida. Sepultado significa apartado de la vista, ya no se ve. Dios ya no te ve, porque lo que resucita no eres tú, es Cristo. Si tú andas en una nueva vida, si has experimentado el nuevo nacimiento, Dios no te ve. Entonces, porque hay gente que dice, oro, pastor, mire que estoy orando hace 5 meses para ver si tengo que cambiar el auto y Dios no me contesta. Porque si tu oración no está en Hijo, no está en la clave del Hijo, no está en Cristo, Dios no la oye. Así, de una, karateca, terrorista, dijo uno. Yo total tiro la bomba y me voy, mañana sale el vuelo, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto, hermano? Que yo debo garantizar que todo lo que hago lo represente a Él. Si no, no funciona. La base, el fundamento del Evangelio es vivir para darlo a conocer a Él. Hermano, si la gente no está viendo a Dios, no es porque Dios no esté, es porque la iglesia está siendo ineficaz. Y déjeme utilizar esa palabra que suena fuerte, ineficaz, improductiva. Dios no dejó la iglesia para que se convierta en un lobby. Dios no dejó la iglesia para que se convierta en una organización, aunque es necesaria frente al gobierno, pero no frente a Dios. Nosotros somos una organización porque el gobierno nos pide estar inscriptos como organización para estar legales frente al gobierno. Por favor, hermanos, démosle a la iglesia la dignidad que la iglesia tiene. Y por favor, no cometa el error de decir esto lo tendría que escucharme, esto lo tendría que... No, así, haga así, por favor, haga así conmigo, por favor. La bomba viene teledirigida hacia mí. Este no es un misil que puede caer en cualquier lado del mundo. No, este es un misil que tiene nombre y apellido, usted. Y no se lo digo porque no conozco el nombre y apellido de todo, pero seguramente es para usted. Y si no es para usted, lo vamos a hacer que sea, en el nombre del Señor. No, ¿sabe por qué, hermano? Perdóneme mi vehemencia. La idea, yo le prometo que tenía pensado predicar tranquilo, se lo garantizo. Quería predicar tranquilo, pero frente al avance de las tinieblas en nuestra generación, no la obra del diablo, el avance de las tinieblas. ¿Sabe por qué las tinieblas avanzan? Porque la iglesia no está avanzando.
Entonces, más que pelear contra el diablo, nosotros tenemos que ver qué es lo que el mundo está viendo de nosotros. No qué es lo que el mundo piensa, qué es lo que el mundo ve. Porque si yo me pongo a discutir con ustedes que los extraterrestres sí existen, entonces yo me pongo, Pastor José, vos ayúdame por favor. Vos decís que no, yo digo que sí. ET sí existe. Sí existe. Los marcianos al ataque es real. ¿Se acuerdan los marcianos al ataque? La de... ¿Qué terminaría con esa discusión? ¿Cómo que no? Si yo traigo un marciano, traigo a ET y lo pongo acá en el medio de nosotros, la discusión se terminaría. ¿Cuándo se terminan las discusiones? Las discusiones se terminan cuando se puede ver. Si alguien le dice a usted, Dios no existe, y usted dice, si va a caer en una discusión que no tiene sentido porque no van a llegar a ningún lado, la diferencia está en que si esa persona puede ver a Dios en usted. Lo que hace la diferencia es aquellas cosas que se ven. Y estoy en la página 2 de 75. Y verdad digo en Cristo y no miento. Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor. Hasta que todos lleguemos. ¿Cuántos? El Evangelio no es una carrera de velocidad. No se trata de quién llega primero. Se trata de que lleguemos todos. Así que, hermano, si usted alcanza madurez más rápido que su hermano, no se sienta superior, porque igual lo va a tener que esperar. ¡Oh! ¡Qué maduro que soy en la fe! Terminé el instituto bíblico, me gradué con honores. Aleluya, gloria a Dios a mi nombre. 3, gloria a Dios a mi nombre. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que usted ahora tiene la responsabilidad de ayudar a los que están llegando. Ser más rápido o llegar más rápido no es un asunto de premio, es un asunto de responsabilidad. Hasta que todos lleguemos. Entonces, si usted viene y dice, ay, mira, recién empieza, chiquito, te falta, ¿eh? Te falta para llegar a donde yo estoy. Ya vas a llegar, pero te falta. A mí me costó, pero tranquilito. Acá no pasan estas cosas, pero en Buenos Aires sí. La gente cree que porque, no, yo tengo 7 años dentro de la iglesia, vos recién llegás, tranquilo, no te preocupes, ya vas a entender lo que yo entiendo. Hasta que todo, por favor, puede mirar al que está a su lado y dígale, me tenés que tener paciencia. Porque es hasta que todos lleguemos. El fruto del Espíritu más necesitado y menos formado en los creyentes, ¿sabe cuál es? La paciencia. El fruto que más se necesita, pero que menos se espera, es la paciencia. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un contexto donde todo tiene que ser ya. Cocine ya, pague ya, compre ya, gaste ya, invierta ya, reciba dinero ya, postee esta foto ya, hágalo todo ya. Y hay cosas en el Evangelio que se necesita esperar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe no es solo creer lo mismo, es hablar lo mismo. Si usted dice, yo creo lo que está diciendo el pastor, pero a mí me parece que es un poco... No, si creemos igual, debemos hablar igual. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro llamamiento al cuerpo de Cristo, la conciencia continua y permanente de representarlo. Hermano, lo que la gente conozca de Cristo será por lo que ellos vean de nosotros. Por favor, háganle la pregunta al que está a su lado, pero no espere respuesta para no... Pero pregúntele, ¿qué es lo que la gente está viendo de Dios en vos?
¿Qué diferencia hay entre nosotros y el mundo si nosotros que portamos la solución no la manifestamos? Yo estoy terminando, le prometo. Nunca le creo a un predicador cuando dice que está terminando. No, ya, pastora, termino. Le prometo que me porto bien. Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Son 12:15? 11:15 son. 11:15, gloria a Dios. En Argentina son las 2 de la tarde, no nos conviene usar la de Argentina. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La cruz cambió todo. Antes de la cruz, Él era unigénito. Después de la cruz, se convirtió en primogénito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinó, si usted la quiere anotar por cuestiones de no retenerlo, la palabra predestinó significa, o se escribe en griego, proorizo. Proorizo, que significa hacer a alguien su horizonte. Hacer a alguien su horizonte. ¿Qué es el horizonte? La unión. O sea, si usted está parado en la playa de Taboga, gloria a Dios, aleluya. Usted se piensa que no, ¿no es así? ¿Sí? Si usted se para en la playa y usted ve hacia el mar, usted ve que hay un punto que se llama horizonte, donde el mar y el cielo parece que se hacen uno. Si usted se para delante de una montaña, por encima de la montaña, y ve desde la montaña hacia la llanura o hacia donde usted vea, va a haber un punto donde ese cielo y esa tierra se unen. Lo que Dios hizo cuando creó al hombre fue hacer del hombre su horizonte. Lo que Dios ve cuando ve al hombre es la única oportunidad de unir el cielo y la tierra. A los que antes conoció, también los predestinó, los volvió su horizonte. La única forma en la que Dios puede intervenir en la tierra, hermano, no es a través de un ángel, es a través de la iglesia, su horizonte. Aleluya. La única expresión que Dios tiene, hermanos, la única expresión que Dios tiene para ser conocido en la tierra se llama la iglesia. Ahora, ¿cuándo la iglesia llega a ser este horizonte? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra conformar tiene que ver con tomar la forma de. Hay dos cosas a las cuales usted se puede conformar. A la imagen del Hijo de Dios, o Romanos capítulo 12, verso 2, al siglo en el que estamos viviendo. Si tu matrimonio, si tu familia es igual a las de tus vecinos, estás en un problema. Si vos te reunís con los vecinos de tu departamento, de tu edificio, de tu barrio, de lo que sea, y vos te identificás con los problemas que ellos están pasando, estás en un problema. Es duro, es frío y hasta es ofensivo, pero es la verdad. Si los mismos gritos que se escuchan en el departamento de tu vecino se escuchan en tu casa, estás en un problema. Si la casa de tu vecino parece la guerra de las galaxias, porque los platos van, los platos vuelan, y en tu casa los platos van, los platos vuelan, estás en un problema. Estás conformándote a la imagen del siglo y no a la imagen de Dios. Sí, espere, no me aplauda porque me quita tiempo. Y lo necesito. Si lo que vos pasás es igual a lo que pasa al mundo, entonces no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Lo que estamos queriendo decir es que no estamos siendo representantes. No, es que estos problemas los tiene todo el mundo. Claro, pero todo el mundo no somos nosotros. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los medios espirituales
no sirven. ¿Sabe? El apóstol Pablo en 1 Corintios 2 describe, 1 Corintios 2 del 14 al 16 y el capítulo 3 versículo 1, describe que hay 3 tipos de hombres. Y cuando habla de hombre, no habla de género, habla de una idea, hombre y mujer. El hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural dice que Pablo que no percibe las cosas del espíritu, es natural. O sea, vos sabés que con esa persona no podés contar para nada espiritual porque el tipo es natural. Viene a las reuniones con cara de... Se escuchan las canciones. ¿Eh? No lo vas a ver orar. No. Él dice, yo vengo, pongo la ofrenda, doy el diezmo, si lo das, si pone la ofrenda. Pero a mí no me pidan más nada. Esa persona es la persona natural. El hombre natural. Yo los comparo a estos 3 hombres con 3 televisores. Para que todos lo entendamos. El hombre natural es un televisor 42 pulgadas, Full HD, 4K, pero que alta definición. Pregúntele a los más jovencitos. Es ese que Messi está jugando al fútbol y se le ve el grano que le salió el día anterior. ¿No? Dice que no sabía que Brad Pitt tenía tantas arrugas. Eso pasa cuando se ve en alta definición. Pero está desenchufado de la energía. Entonces usted se sienta con el control remoto, lo intenta prender, pero como está desenchufado, porque es natural, no reacciona. Ese es el hombre natural. El hombre espiritual es ese que está conectado todo el tiempo. Que vos le pedís un consejo hoy, te da el mejor consejo de su vida. Te lo das mañana, se lo pedís mañana, te da el mejor de los consejos. Siempre está transmitiendo, siempre está prendido, está conectado al televisor, a la energía y está conectado al satélite. Tiene la mejor señal porque es espiritual. Él juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Pero el más peligroso de los 3 es el carnal. ¿Sabe por qué? Porque el carnal se conecta y se desconecta permanentemente. Pablo dice, quiero hablarlo como espirituales, pero tengo que hablarle como carnales. ¿Quién es el hombre carnal? El hombre carnal es el que un día está bien y otro día está mal. El que un día ama a todo el mundo y al otro día odia a todo el mundo. El que viene a las reuniones y un domingo está endemoniado y hay que liberarlo y al otro día se cree que es el pastor, superpastor, archimega, recontrapastor que tiene ganas de administrarle a todo el mundo. Es ese que te dice, oh pastor, este fin de semana no sabe, Dios me habló y voy a ir a evangelizarle a todo el mundo y a ganar a todo el mundo para Cristo. Y al miércoles el hombre carnal el que te llama y te dice, ay pastor, ore por mí, que el diablo me tiene, que de acá para allá, que no sabe, pastor, estoy como un trapo de piso, me siento que no sirvo. Ese es el hombre carnal. Porque un día se conecta y al otro día se desconecta. Nunca le pidas consejos a un hombre carnal, porque un día le vas a pedir consejo y lo vas a agarrar conectado. Y como lo vas a agarrar conectado, te va a dar el mejor consejo de tu vida y vas a hacer un negocio y ese negocio va a funcionar. Pero al día siguiente le vas a pedir un consejo y como está desconectado, te va a dar el consejo más carnal que existe y vas a quebrar el negocio. Pero vos me dijiste, pasa que lo que tengo que preguntar es si está enchufado o está desenchufado. El hombre carnal no puede representar a Dios porque lo representa a medias. ¿Sabe con qué se asocia el hombre carnal? ¿Sabe con qué se asocia? Con la hipocresía. Porque se conecta cuando se quiere conectar y se desconecta cuando se quiere desconectar. Yo sé que a usted nunca le pasó estar sentado viendo el mejor partido de fútbol a los hombres y a las mujeres las novelas, si es que les gustan las novelas, no sé. Pero vamos a poner una película para no ganarme el odio de nadie. Usted está viendo El Señor de los Anillos 3, después de haber visto la 1 y la 2, o House of Cards, después de haberse visto las 5 temporadas, comienza la 5ª temporada y en el capítulo 3 se le corta el internet. ¿Nunca le pasó estar sentado así como, ¡ay, ahora! ¿Qué hace? ¡Pum! No, conectado a internet. Por favor, revise su conexión. Te da ganas de tirarlo todo. Y que ni se te ocurra querer llamar a la empresa servidora de internet en el momento en que se te cayó la conexión cuando estabas viendo. Óigame usted una cosa, no puede ser posible que uno está queriendo. Paga por usarlo.
Porque ya ahí vale todo. Ese llamado es el que vale todo. Y en el mejor momento, ¿sabe? A eso se lo asocia al hombre carnal. Al que un día está conectado y al otro día está desconectado. El problema es que de tanta desconexión y de tanta conexión se termina dañando el televisor. Entonces lo único que queda es la ilusión de lo que un día vi en el televisor. Cuando usted escucha a alguien decir, no, porque yo hace 25 años atrás sanaba a los enfermos, lo que le está diciendo es, hoy no estoy conectado. Me quedó la ilusión de lo que un día fui. El hombre carnal, y yo quiero ir terminando, yo no sé si el hermano del teclado me puede acompañar para que todos piensen que estoy terminando. Lo más asociado al hombre carnal, escuche, lo más asociado al hombre carnal es la justicia propia. ¿Sabe qué es la justicia propia? La justicia propia es lo que yo creo que tiene que ser. La justicia propia es mi propio entendimiento y mi propia aplicación sobre lo que es la justicia. Por eso es propia, porque cada uno decide cómo quiere juzgar. Entonces yo tuve un problema con Patricia, no lo tuve, solo un ejemplo. Y mi justicia propia me dice, no la saludes nunca más. Mirá lo que te hizo. Pero como yo no tuve un problema con la pastora Teresa, entonces, la pastora Teresa. ¿Cómo se dice cuando son amigas así como muy... Compinche, es mi compinche. ¿Eh? Eso. Pero no, a mí ni me menciones a Patricia, porque el otro día pasó por al lado mío y ni me saludó. La justicia propia toma lugar cuando no entendemos que somos representantes. Por eso Pablo, mire, Filipenses capítulo 3. Busque conmigo, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer desde el 8, por favor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe lo que dice Pablo? Soy un representante. Pablo vivía con esta conciencia. Por eso usted va a ver en Corintios que él dice, puedo hacer estas cosas, pero prefiero no hacerlo para no dañar la dignidad a la que pertenezco. Tendría tal derecho sobre vosotros, pero prefiero no ejercerlo para que no sea descalificado el Evangelio. Pablo siempre se va a retraer de ciertas cuestiones para no dañar su representación. Y dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué fue lo que perdió Pablo? Pablo perdió su reputación. Pablo perdió su lugar de comodidad. Pablo perdió su estatus social. Recuerde que él era perseguidor de la iglesia, pero antes de ser perseguidor de la iglesia era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. No había muchos hombres en Israel que sean irreprensibles. Y lo tengo por basura. ¿Qué significa hoy para nosotros, hoy, tener cosas por basura? ¿Qué es la basura? La basura, déjeme darle esta definición que engloba todo lo que usted está diciendo. La basura es lo que un día transportó alimento, pero hoy ya no tiene alimento. Lo que un día transportó ropa, pero hoy ya no tiene ropa. Lo que un día transportó un televisor, pero hoy ya no lo tiene. ¿Sabe qué es basura? Es todo lo que un día me dio a comer a Cristo, todo lo que un día me dio a beber a Cristo, todo lo que un día me permitió conocer a Cristo. Pero una vez que usted comió
la carne que había dentro de la bandeja ya no necesita la bandeja. Entonces hay que tenerlo por basura. El desafío más grande de nuestra generación es aprender a saber qué cosas son basura. Basura no es despreciable. El asunto de la basura es que un día tuvo comida. Y vienen todos los músicos para que ustedes crean que también estoy terminando. Es simplemente. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. No teniendo mi... ¿Sabe cómo es la justicia? La justicia es según la ley. Mi propia justicia es condenativa. Mi propia justicia le quita a las personas la oportunidad de ver a Cristo en mí. Por eso el enemigo más grande de la representación de Dios en nuestra generación no se llama Satanás, porque Satanás ya fue vencido. El mayor enemigo de lo que la gente vea de Dios en nuestra generación se llama mi propia justicia. Porque mi propia justicia me da el derecho a vengarme. Mi propia justicia me da el derecho de juzgar a las personas por lo que yo creo que debo juzgarlas. Por eso Pablo dice, no teniendo mi propia justicia. Póngase de pie, por favor. Y ahora va a estar 4 horas de pie. Hay un clamor en nuestra generación. Y el clamor de nuestra generación es dejar de oír lo que decimos. ¿Sabe? Cuando usted sabe que es representante de Dios, cuando usted sabe que es representante, hay cosas que ya no hace por una conciencia de representación. ¿Sabe? Seguramente entre nosotros haya, pero quiero explicarlo de la siguiente manera. Hace un tiempo atrás estaba en un aeropuerto y vi a una persona que tenía un porte muy marcado. Era muy correcto en su forma de proceder. Caminaba siempre en la misma velocidad, daba siempre los mismos pasos. Entonces me dio curiosidad y me acerqué y le pregunté, le digo, ¿en qué trabaja usted? Me llamó la atención, era un vuelo largo y él estaba vestido con traje, corbata. Me dice, yo represento al jefe, al ministerio o al departamento de protocolo y seguridad del gobierno de no me acuerdo qué país. Y le digo, bueno, está bien. Le digo, pero acá ya no es, en el aeropuerto ya no es el director general del protocolo y ceremonial del gobierno de fulano y tal. Y me dice, no, lo que pasa es que yo represento al gobierno fulano de tal todo el tiempo. No solo cuando estoy en mi hora de trabajo. Todo el tiempo tengo que tener un comportamiento adecuado. Todo el tiempo debo de caminar como si caminara en el palacio de gobierno. Porque soy un representante. Y ve, usted se dio cuenta que yo no era una persona normal. Porque no caminaba como todas las personas caminan en el aeropuerto. Porque no estoy vestido como todas las personas están vestidas en el aeropuerto. Era un vuelo de casi 17 horas. Estábamos por cruzar de San Pablo a Abu Dhabi. Era un vuelo largo. Pero dice, mi comodidad queda en un segundo lugar. Porque yo estoy representando a tal gobierno. Y eso me hizo pensar, y no me lo acordaba hasta ahora. ¿Cuántas veces nosotros anteponemos nuestras cosas, nuestra justicia propia, por encima del Dios al que representamos? No me dio el tiempo para compartirlo, y si alguna vez nos vuelven a invitar, prometo terminarlo.
El enemigo de la representatividad o de los representantes son los sustitutos. Lucero, antes de ser el diablo, era el ángel más importante en el cielo. Pero su deseo no fue representar a Dios. Su deseo fue sustituirlo. Y esa sustitución lo terminó destituyendo. Pero Cristo nuestro Señor fue constituido. ¿Sabe quién es constituido? Aquel que no esperaba ser constituido. Pero porque fue fiel, Dios lo constituyó. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios lo constituyó heredero de todo. Y toda esa herencia y toda esa heredad Él la ha dado a la iglesia. Por favor, tome la mano de la persona que está a su lado. Porque se pagó un alto precio por la iglesia. El precio de la iglesia fue la sangre de Jesucristo. Y ese precio que se pagó fue para que usted y yo seamos hechos representantes de Dios. La gente, el mundo, tal vez no crea en Dios por lo que digamos, pero sí podrá creer en Dios por lo que vivamos. No teniendo mi propia justicia. ¿Puedo tener justicia propia? Claro que sí. Pero eso anula el principio de la representatividad. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia. Yo quiero que en esta tarde oremos al Señor. Que Él pueda llevarnos a eliminar en los próximos días toda justicia propia. ¿Sabe qué es justicia propia? Es lo correcto según yo. Es lo correcto según los parámetros del mundo. Es lo que se debería hacer. Cuando en el matrimonio, cuando en la familia, cuando en las casas de luz, cuando en la iglesia, la justicia propia tiene lugar. Lo que se pierde es más que unción, es más que poder. Lo que se pierde es a Dios. Y yo no sé usted, pero yo no quiero perder a Dios. Pero para eso hay que desechar la justicia propia. Yo quiero pedirle que usted incline su rostro allí donde está. Yo no quiero tomar más tiempo porque ya me excedí. Que usted pueda, si usted lo desea, solo si usted lo desea, orar al Señor. No voy a hacer una oración yo no le voy a imponer mano, no se trata de eso. Se trata de que usted esta mañana pueda tomar una decisión. Señor, quiero que la gente te vea. No quiero ser un hombre carnal, no quiero ser una mujer carnal, mucho menos quiero ser un hombre o una mujer natural. Quiero ser un hombre, una mujer espiritual, que te vean todo el tiempo. No quiero que haya en mí una incoherencia, una disociación, una separación. No quiero que la gente me vea a mí bien en la iglesia, bien en la casa de luz, bien en el trabajo, pero mal conmigo mismo, mal con mis hermanos, mal con mis amigos, mal con mi familia. Señor, no quiero tolerar en mí la justicia propia. ¿Sabe? En la medida que se elimina la justicia propia, pedimos perdón antes de esperar que nos den el perdón o que nos pidan perdón. Porque quien no vive por la justicia propia, vive por la justicia de Dios. ¿Y sabe cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que usted estaba muerto, pero que porque Él murió, usted tiene vida. Eso es la justicia de Dios. La justicia, Dios no esperó que el hombre se acercara a Él. Dios envió a su Hijo a buscar lo que se había perdido. Esa es la justicia de Dios. En contraposición a nuestra justicia que dice, no, si Él me ofendió, si ella me ofendió, que Él venga, que ella venga a pedir perdón. Padre, en esta mañana
nos comprometemos a ser lo que tú dijiste que deberíamos ser. Representantes de este evangelio que nos dio vida. Y hermano, y seamos honestos y verdaderos. Si usted no está bien, hable. Pero es preferible pasar un momento de vergüenza confesando un pecado, confesando una tentación, confesando un problema, que mostrar que todo está bien. Pero mostrar que todo está bien no significa que Dios está siendo visto. Mostrar que todo está bien no significa que el Señor está siendo mostrado, que el Señor está siendo dado a conocer. La vida corporativa nos dice que si una herida se produce en el brazo, todo el cuerpo comienza a trabajar para cerrar esa herida. Si usted se arranca una uña trabajando, la vida corporativa dice que todos los organismos habido y por haber, esas 3 millones de células que nos contaban estos días que operan en el cuerpo, van a trabajar para sanar esa herida. Por favor, no cometa el error de decir el tiempo lo sana todo, porque hay cosas que el tiempo las empeora. Si usted no se trata un cáncer a tiempo, ese cáncer lo mata. El tiempo no siempre cura todo. Hay momentos en que hay que abrir donde está la infección y remover, por más que duela. Pero es preferible el dolor de una removida hoy que el dolor de la muerte mañana. Hermanos, por favor, no pongamos nuestra vida en primer lugar. Declaremos lo que Pablo declaró en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra nos permite entender, nos confronta, nos exhorta, nos direcciona, nos confirma, pero por sobre todas las cosas, no viene a condenar nuestro pecado, no viene a mostrar nuestras faltas, viene a revelar a Cristo en nosotros. El Cristo que debe de ser visto en nuestra generación. Si usted puede hacerlo, salga de su lugar y busque a alguien que no sea la persona que está a su lado y dele un fuerte abrazo. Pero no esos abrazos así light, esos abrazos rompecostillas. Y dígale, debemos representar el evangelio que predicamos.